Bueno, ¿cómo andan? Nosotros continuamos con el Zohar Yumi. Voy a retomar unas líneas atrás para tener el hilo conductor. Dice así: Pataj Rabbi Shimon. Empieza Rabbi Shimon a dar su disertación y dice: Pikuda de Oraita sobre los temas, sobre el tema de las mitzvot. Pikuda son las mitzvot, Oraita de la Torah, Ramar, y dice: Pikude Oraita de Ihaba, escucha, dijo le Israel, todas las mitzvot que le dio el Kadosh Baruj Hu a Israel, Kulu be Oraita, be Orach Kalil Ktiv. O sea, están todas escritas en la Torá, están insinuadas en la Torá de una forma general y dice lo siguiente, eh, Dichtiv, ahora Dichtiv, Bereshit bara Elohim, eh, Bereshit bara Elohim, empieza ahora a explicarnos dónde está, Bereshit bara Elohim, perdón, me perdí, Hada, Hada y Pikuda Kadma, entonces, de cola. Esta es la primera mitzvah de todas. En el primer pasuk de la Torah dice, ahí está la primera mitzvah de todas, que es Ve'igre Pikuda da Irat Hashem, que se llama la mitzvah de Irat Hashem, del temor de hacia Hashem. Esa es la primera mitzvah que está insinuada en la palabra Bereshit, porque dice la palabra Techtiv, que la palabra eh, de Ikre Reshit, que se llama primera. Eh, ¿Por qué? Techtiv, Reshit, Chochma, Irat Hashem. O sea, Bereshit es Reshit, o sea, Bereshit, en el comienzo. Dice que la palabra Reshit, que es comienzo, está escrito sobre eso. Reshit Jochma, el comienzo de la sabiduría, es Irat Hashem, es el temor hacia Hashem. Eh, Irat, Irat Hashem, Reshit Dat, también está escrito. Irat Hashem es el comienzo, o sea, el temor a Hashem también es el comienzo del entendimiento, del Dat. Begin, de Mila da Bereshit Ikre. eh, por ser que esto es que la palabra eh, Reshit, que es la Malhut, también se la llama, o sea, también es la Malhut porque empieza de abajo hacia arriba. Y por eso dice, Vedayut arale ala gomenta, al pikuda dait kayem kol alma. Entonces, y esa es la primera puerta para Hashem, para elevarnos a los niveles más sagrados, más elevados, que se llaman la fe. Y sobre esta sobre esta mitzvah, se sostiene todo el mundo. Y por eso empieza la Torah con el pasuk de Bereshit bara Elohim, ¿no? Que es la primera mitzvah, que está insinuada ahí. No es que ahí dice que es la primera mitzvah, pero ahí es como que está insinuada la primera mitzvah, o el primer gran secreto, el primer forma de conectarnos o de alcanzar y empezar a subir en los niveles de sabiduría o de la conexión divina. Y ahora empieza a explicar qué es la ira y dice lo siguiente, y aquí empezamos, todo esto ya lo dijimos allá, entonces aquí empezamos nuestro día. Y dice, ira itparesh litlen sitrin, o sea, la ira se divide en tres formas. Perdón. Train minayu, leit behau ikara, kedak yaut. O sea, te dice dos de ellos, dos tipos de ir. No tienen, o sea, no son de peso, no son de importancia. Y se le llama el temor que no viene al Ishma. Eh, Vejat y Kradira. Y hay uno que sí es el importante, y es, digamos, la finalidad de lo que se refiere la ira. Eh, entonces nos va a explicar cuáles son los dos primeros y después va a entrar en el tercero y dice lo siguiente: It barnash de dahil mikucha brihu begin de yehon benoi veloya mutum. O sea, está la persona que va a tener miedo del Kadosh Baruj Hu, va a tener temor, ¿no? Del Kadosh Baruj Hu, para que vivan sus hijos y no mueran. O sea, tiene miedo al castigo. Eso es uno de los temores, pero dice que esos de los que no son los que buscamos, no es el temor que se busca, o no es el temor que le abre las puertas. O Dajilme Onsha de Gufa o de Mamona, o aquel que tiene miedo del castigo en su cuerpo o en sus pertenencias, ¿no? En su dinero, en sus pertenencias.
Eh, por, vemos que todo esto es en cuestión a la persona misma. No es una ira, sino que no le pasa algo malo en el mundo. Realda, dajil leitadir. Eh, y por eso él siempre va a tener, dajil, va a tener miedo sobre el Kadosh Baruj Hu, ¿no? Siempre, constantemente. Ishtekach ir a de u dajil. Le cuchabrijo ulo shabele cara. Entonces, ¿qué tenemos? Que este ira, que este temor que tiene sobre el Kadosh Baruj Hu, no es lo principal, no es lo que nosotros llamamos la ira, sino que lo que único que tiene es el miedo al castigo, ¿no? Que le suceda algo. No es la ira, no es el temor que se busca. Y esto es un tipo de temor, o sea, lo mete todo en la misma bolsa, como tener miedo a que le pase algo a su familia, tener miedo que le pase algo a su dinero, a sí mismo, enfermar. Entonces, se porta bien, o hace lo que sea, ¿no? Que tenga que hacer, sino es para, no por ir no por el temor a la grandeza del creador, sino por el temor que le pase algo a él o a sus seres queridos o a su entorno. It Barnash de Dajil, pero hay otro, dice, este es el segundo, It Barnash de Dajil min pucha brihu, begin de Dajil me onsha de au alma onsha de geinom. O sea, está aquel ahora, el que tiene miedo sobre transgredir alguno de los preceptos del Kadosh Baruj Hu, porque tiene algún temor sobre el mundo venidero, ¿no? Del castigo en el mundo venidero, o el castigo en el Geinom. Traen elon lo ikara dira inun de shara delay. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice así el Zohar, dice que estos dos tipos de temor no son lo principal de la ira y tampoco es el raíz de ellos, sino cuál, ira de iu y cara, de le medejal barnash le mar'e. O sea, ¿cuál es sí el punto importante? Dice ira. She'i Karit, ¿cuál es sí la ira que es la principal de todos? Shealab Ikar Mejaben el Pasuk, que sobre eso era lo que estaba hablando, ¿no? Al principio, que Irat Hashem, ¿no? Reshit Chochma, el comienzo de la sabiduría, es la ira. ¿A cuál se refiere todos ellos? Eh, y dice, Begin de Iu Rab Shalit, Ikaram Beshorsha de Kol Almin. Entonces, ¿cuál es sí la ira? ¿Cuál es sí el temor? El temor es aquel para aquel porque ve la grandeza y sí, la grandeza y el dominio, el control que tiene Kadosh Baruj Hu, sobre todos los mundos y que es la raíz de todos los mundos. Ese es lo principal del temor al Kadosh Baruj Hu. No hay que temer un temor por el castigo, sino el temor a la grandeza. Es wow, todo lo que es. Eh, que es, sí, por la grandeza. Vekola kame kulo behashbin. Y que nadie, que ninguno de los creados, Vekula kame, o sea, nadie delante de él se considera como el que es algo. No hay algo delante de él. Él es todo, ¿no? Va más allá. Y desde ahí tiene que venir el temor. El temor de Idmar, así como está escrito. Vejol de ayer ara kula hashbin. Que todos los que viven en el mundo se consideran como delante de Kadosh Hu como que nada, como que no existe, o sea, que no somos nada, somos féminas, o sea, no hay nada. Eh, um, Uleshav'a, Ve'utei, Be'au, Atar, de Ikrei, Ir. Y que la persona tiene, ¿no? Tiene que tener su pensamiento, tiene que como que colgar su pensamiento, tiene que estar enganchado, trancado, estar ahí en su pensamiento y en su voluntad,
en lo que se llama la irá, en este temor, que es la malhu, que es el comienzo para la elevación, ¿no? Para poder entrar en todo lo que es el palacio, ¿no? De la sabiduría, entrar en todo el proceso. Entonces, eso es lo que la persona tiene que alcanzar. Eh, la irá que viene por el temor a la grandeza del Kadosh Baruj Hu y no por el temor al castigo del Kadosh Baruj Hu, por las transgresiones que haya hecho demás, sino por la grandeza. Podemos compararlo cuando nosotros encontramos, ¿no? Sale, Dios nos perdone la comparación entre su grandeza y una grandeza humana. Es cuando alguien ve a un rey, no sé, que están acostumbrados, no sé, hoy en día, o tal vez antes, una persona muy importante, tal vez eh, algún presidente importante, cuando uno se encuentra con su grandeza. Eh, y lo que es, lo que representa, en fin, todo lo que tiene detrás, uno no le tiene miedo, sino es como que tiene ese temor a su grandeza, a lo que es, wow, cuando uno se encuentra con una persona famosa, es igual es un ser humano, va al baño como todos nosotros, ¿no? Y tiene sus dolores y tiene sus cosas. De cualquier manera, uno, wow, estoy con esta persona o algo, ¿no? Entonces, imagínense con el creador, el rey de los reyes, el que creó los cielos y la tierra, uno tiene que tener mucho más aún y que está presente en todo momento. Eso es lo que uno tiene que tener fijo siempre en la cabeza, nos dice el Zohar. Y eso va a ser la primera llave, la primera puerta para poder empezar a entrar en lo que es la sabiduría. Bajar Rabbi Shimon de Amar, se puso a llorar Rabbi Shimon. Acá hay un secreto muy, muy interesante. Dice así. Y dijo, de Amar, voy y ma, hoy y lo y ma. Dice, hoy li, o sea, pobre de mí si digo, y pobre de mí si no digo. De cualquier manera, haga lo que haga, o sea, estoy haciendo algo mal. Entonces viene y explica. Ki eima in de un hayabin, y flejun le marejón. O sea, si yo cuento y digo, o sea, enseño, transmito y demás, van a saber los malvados, es como va, es apropiado saber sobre el jefe, sobre el Adonai, o sea, sobre el creador. O sea, lo que nos está diciendo es cuando sepan los malvados eh, que todo lo que la IRA, ¿no? El hecho de poder de hacer los preceptos, no transgredir, que lo hacen simplemente por el tema del castigo o demás, que eso no es la IRA verdadera, sino que lo hacen solamente por el miedo del castigo, eh, o de aquel que diga, uy, no voy a tener mundo venidero o algo así. Eh, entonces, como que se van a agarrar de esto, ¿no? Van a buscar lo otro. Como que le estoy revelando el gran secreto a todos los a todos los malvados también que puedan utilizarlo para un beneficio propio. Pero, y lo ima, pero si no lo digo, si no cuento, yo abdun jabraya milada, o sea, pero si no lo cuento, se van a perder todos los amigos, todos los compañeros de estudios de saber este gran secreto. Atar de ir a Kadisha Share, en el lugar en donde recae lo que es la ira kedusha, o sea, el temor sobre lo sagrado, eh, milar a it ira a de la que umaje mekatrek veiur retsuale al hayaba. Entonces, ¿qué nos dice? En el lugar en donde recae lo que es la ira sagrada, este temor sagrado, que vendría a ser el temor por la grandeza del Kadosh Baruj Hu, eh, Milará y irá ra, o sea, debajo hay lo que también es la irá mala, o sea, el temor malo, que es, digamos, que vienen del lado de las clipot, que sacan al mundo, a la persona de este mundo, eh, que viene y
Mecatregot, o sea, viene y habla mal y busca lo malo, y viene y habla las cosas mal delante del Kadosh Baruj Hu, como diciendo, ah, mira, esto hacen así, no hacen así, eh, y le da permiso como para golpear a todo lo que es lo que no están en el camino correcto. Y esta es la forma de poder golpear a los malvados, ¿no? Como para poder enderezarlos nuevamente. Mande Tajil Begoin Onesh. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dice que las otras IRA dependen de lo que es de la clipa y esas les permite también como golpearlos, como traer una razón para golpearlos, ya que no están en el lugar correcto. ואיהו רצועה ללקל חייבים, ומאן דתחיל בגין עונש דמלכויות וקטרוגה וכמה דאיתמר, כמה דאיתמר. Y aquel que tiene un temor por el castigo de los golpes o de lo que pueda venir a decir, ¿no? El otro lado, eh, y no se esfuerza en elevarse en lo que es el verdadero temor por la grandeza, entonces, los shari alea hay irat Hashem, de ikre irat Hashem lahaim. Entonces, no va a recaer sobre él la Shejina, que se llama Irat Hashem, que le trae la vida. El Aman Shari Alea, hay Irara, sino que va a recaer sobre él lo que es el temor malo. Veishtekach de Sharia Alea, Veishtekach de Sharia Alea, hay Retzua, Irat Ra, Ra Velo Irat Hashem. Entonces, va a recaer sobre la persona solamente lo que es, va a recaer esta retzuá, ¿no? Esta forma de ser castigado, de ser golpeado, que es un temor malo, viene del lado de la clipa y no es la ira que lo lleva a conectarse con la Shejina. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dice, recuerden, o sea, dice Rabbi Shimon, puede mí si revelo, puede mí si no revelo, puede mí si revelo, ¿por qué? Porque los malvados también van a saber cómo comportarse, cómo poder recibir o entrar en lo que es la sabiduría. Si no revelo, los compañeros se van a perder todo este gran secreto. Y sigue explicando, ¿no? Que las primeras dos IRA, estas dos llevan también a que puede haber un kitrug sobre ellos, o sea, el kitrug es el que se puede hablar mal, el que pueda decir, ah, mira cómo no están en el camino correcto, etcétera, del lado de la clipa, para poder ellos sí golpearlos, ¿no? Y llevarlos al camino correcto o recibir de ellos también la luz. Eh, y no es la IRA principal, que la IRA principal sí lo lleva a la conexión con la Shejina. ¿Y cuál es la IRA principal? Dijimos que es el temor a la grandeza del Creador. Y de esa manera uno entra también en los primeros pasos de la sabiduría. Ubequín. Entonces, continúa diciendo. Eh, Ubegin kach atar deikre irat Hashem. Y por eso el lugar que se llama Irat Hashem, que es la Shejina, es Reshit Dat Ikrei. Y por eso se llama también de Reshit Dat, no solamente Reshit Chochma, ¿no? Por este mismo motivo, que, que es el primer lugar para el entendimiento también, para el entendimiento de lo sagrado. Porque mientras que no tenga la persona este todavía va a estar bajo el gobierno de las clipot. O sea, las clipot todavía van a tener
gobierno sobre la persona. De Alda, y eh, sobre este tipo de ira, nos dice, Itkalil aja pikuda ada, está dentro acá la mitzvah, ¿no? El precepto de la ira en el comienzo de la Torah, en la palabra Bereshit. Veda ikra veyesoda lekol shar pikudin de oraita. Y esta ira verdadera es el principal y es el fundamento, ¿no? Es donde está todo basado, todo el resto de los preceptos de la Torah, todas las mitzvot de la Torah. Eh, que si la persona no tiene ese temor al Kadosh Baruj Hu por su grandeza, porque es el que controla, hizo, hace todo, de esa forma va a entrar también en todo el resto de las mitzvot, de los preceptos. Pero si la persona no entra desde ese lugar, si la persona entra por el miedo, eh, entonces siempre va a buscar la forma de cómo salir, ¿no? A sí mismo y no tener que comprometerse con los preceptos, con el trabajo, con lo que sea, ¿no? Espiritual y demás. Porque bueno, estoy en el borde, o sea, hago lo que sea necesario para no tener problemas, nada más. Mande Natir Ira. Entonces nos dice que esa Ira, la Ira verdadera, también es la puerta o es la base para todo el resto de las mitzvot. Dice, mande Natir Ira, Natir Kula. Entonces, el que tiene esta Ira, tiene todo, o sea, dice también el que cuida, ¿no? Pero el que, sí, el que sostiene, el que cuida esta mitzvah, este precepto, este temor, tiene todo. eh, es el que lleva a la persona a seguir y cumplir y estar dentro de todos los preceptos. Lo natir irá, lo natir picuda oraita. Ahora, pero si no tiene esta irá, si no cuida, o sea, si no consigue, si no alcanza, si no tiene esta irá, entonces no hace todas las mitzvot de la Torah y todas sus acciones en el Shelo Lishma son sin este Irán, no lo hace por la grandeza del Creador, sino que lo hace para tener una recompensa por los mitzvot que hace, por las acciones que hace. Deja dat arrate cola. Entonces, que esta puerta, o sea, esta es la puerta también para entrar a todo el resto de las mitzvot. ¿Cuál la irá que estamos hablando, diciendo? Ubegin kach, y sobre esto está escrito Bereshit. Eh, de ahí, de ello ir a... Entonces, sobre esto está escrito la palabra Bereshit, que la palabra Bereshit viene a enseñarnos eh, que por este temor, o para este temor, para que estamos hablando, para Elohim, creó Elohim, et Hashamayim, ve'et haaretz. O sea, como que la Torah dice, nos demanda de Abad al Da, Abar al Pikutei, de Oraita. Dice que sobre esto es lo que está escrito en Bereshit, que lo primero que pone que en Bereshit está insinuado este irá, que para alcanzar esta irá, o por esta irá, mejor dicho, fue creado los cielos y la tierra. O sea, fue creado todo, Elohim crea todo. Y el que transgrede o el que no tiene esta irá, avar al kol pikuda de oraita, o sea, viene y transgrede todas las mitzvot, o sea, todos los preceptos de la Torah. Eh, Veonsho, veonsha, demanda avar al da, hay retzuar al keilei. Entonces, ¿cuál es el castigo? Dice, el castigo de la persona que, ¿no? Sale de esto, ¿no? Sale de esta ira, sale de, transgrede, ¿no? Este ira, este temor. Hay retzuá ra al que le, entonces una retzuá, es como una especie de látigo, no sé cómo decirlo, una cinta, esta cinta, ¿no? Lo golpea
¿A qué se refiere? Se refiere a la clipa que de cualquier manera está bajo su dominio. Y dice, ahí no. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ברוח אלוקים. Así que sobre eso es lo que está escrito en lo que continúa el pasú. ברוח והארץ, y la tierra estaba תוהו ובוהו וחושך, y la oscuridad, פני תהום ברוח אלוקים. Y dice, אילן, נשים לאנשה בהון חייבה. Y ahí están escritos los 4 castigos en el cual la persona van a ser castigadas, porque son los 4 distintos tipos de clipot que están ahí también insinuados en ese pasú, y son los 4 niveles distintos eh, de castigos que hay. Y ahora va a empezar a enumerar o van a empezar a explicarnos cómo en ese paso que están escritos los castigos distintos al quien transmite. Entonces, ¿qué es lo que nos está explicando? Nos dice así, tenés que saber que lo principal o lo que sostiene todo el mundo es la IRA, pero no es cualquier IRA, o sea, no es cualquier temor. Hay que entender también que la palabra IRA viene del IROD, de ver. O sea, hay un temor por reconocer y saber la grandeza del Creador, que ese es el temor verdadero, que ese es el temor que va a dar sustento a toda la creación y sobre él está basada toda la creación y a él le va a dar la fuerza para todos los preceptos, para cumplirlos. Pero hay en la ira 2 tipos de ira. Está la ira a que me suceda algo a mí, a mi familia, ¿no? O está el irás o el temor a que no tenga el mundo venidero, que es lo que va a pasar. Esas son las irá, que todavía está bajo el dominio de la clipot. Y estos no son los principales. Solo el otro y el que ve la grandeza del creador, esa es la verdadera irá. Y esa es la que tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque ese reshit es el comienzo de la sabiduría, es el comienzo del entendimiento, así que nos abre las puertas. Y sobre eso está dicho, Bereshit, para esa irá, Bara Elohim, creó Dios, los cielos y la tierra, se llama Betades. Ahora, si nosotros estamos bajo el dominio, el otro dominio, entonces ahí está, Betades, ahí está, Tohu Babou, y ahí se da permiso también a ser castigados porque salimos del camino. Ahí están, ¿por qué? ¿Qué significa que salimos del camino? ¿Qué significa? Es que estamos conectados, estamos prendidos todavía de la clipa y hay que sacarla. Y bueno, y para eso vienen los golpes. Y acá nos va a empezar a escribir cuáles son esos tipos, esos 4 tipos distintos de golpes o de castigos o de formas que tenemos. Y esto, Besat Hashem, lo vamos a ver mañana en la siguiente clase. Hasta aquí por hoy.